Bueno, buenos días a todas y a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar a Mauricio Gómez Pío. Él es licenciado en Ciencias Biomédicas, habilitado en Citopatología Ginecológica y Embriología en el Instituto Brasilero de Medicina de Rehabilitación. Fue becario de iniciación científica en el Laboratorio de Animales Transgénicos y Reproducción Asistida en el Centro Nacional de Biología Estructural y Bioimágenes, y posteriormente en el Laboratorio de Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente se encuentra haciendo su tesis doctoral en el Laboratorio de Genética y Biología Molecular de nuestro instituto, el Instituto INGEM, bajo la dirección del doctor Héctor Targovnik. A continuación nos presenta su seminario titulado Análisis de variantes en el gen de la tiroglobulina en Genome Aggregation Database, GenoMAD, significancia del uso de herramientas predictivas y poblacionales en el estudio de nuevas variantes génicas. Adelante, Mauri. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Maru. Yo elegí, este seminario, la verdad que este tema de seminario más que nada por el contexto que estamos viviendo, y muchos, estuvieron bastante tiempo sin mesada, y quería, pasarles, un poco más lo que es la importancia de los trabajos bioinformáticos, puede ser que ustedes, no vayan a llegar a trabajar directamente con la bioinformática, pero la importancia que hay, que se hay para entender cómo funciona, cómo se opera y cómo nos podemos extraer datos de estas bases de datos informáticas y, transformarlos en información científica para nuestros papers. Así que, voy a contar más o menos una historia, ¿no? Del trabajo que desarrollamos, un trabajo poblacional y predictivo en variantes en el gen de la tiroglobulina. Este dibujito acá que están viendo es un monómero de tiroglobulina, que es el trabajo actual que estoy haciendo. Y bueno, también de bioinformáticos en un programa de modelado. Y bueno, vamos a arrancar. Vamos a trabajar, trabajamos con hipotiroidismo congénito y tiene, la incidencia de una cada 2.000 nacidos vivos para, el hipotiroidismo simbóseo y una 4.000 recién nacidos vivos para el hipotiroidismo con bocio, sería el tema que vamos a abordar hoy, que son las variantes, en el gen de la tiroglobulina y más algunas otras, TPO, pendrina, NIS, no son el caso de hoy, pero que también, generan este hipotiroidismo con voz. La fisiopatología de estas variantes, patogénicas, se resumen al estrés del retículo endoplásmico, estas variantes generan proteínas que no son bien plegadas, y estas proteínas truncadas o mal plegadas se acumulan en el retículo endoplásmico porque no pueden ser secretadas hacia el lumen, cómo funciona, el sistema de secreción de las proteínas de la tiroglobulina, de las hormonas, para la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces quedan atrapadas en el retículo. Y eso hace con que ese retículo endoplásmico sufra un estado que se llama estrés de retículo endoplásmico. Y bueno, acá tenemos algunos sensores del retículo endoplásmico, que son los sensores de estrés, que indican, que el retículo endoplásmico está sufriendo estrés, que son algunas enzimas. No voy a entrar en detalle porque esas enzimas, o son para formación de nuevas chaperonas, para codificar nuevas chaperonas, otras, retardan, la traducción de las proteínas, cuando ven que las proteínas están siendo traducidas de manera truncada, otras regulan a transcripción de genes, en respuesta a este estrés del retículo. Y bueno, y vamos a lo que, que a mí me parece que será lo más relevante de ese estudio, es que esta misma fisiopatología de estrés de retículo endoplásmico, se ve también en enfermedades de Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral miotrófica, Huntington, y vamos a ver más adelante también que tenemos un dominio de la tiroglobulina
que está asociado también a estas enfermedades, o sea, neurológicas, y que funciona, y las mutaciones en este dominio también, o sea, son potenciales generadores de estrés de retículo, o sea, de generar proteínas truncadas que no se secretan, y que también es un factor bastante relevante. Si podemos extrapolar los conocimientos que, o sea, sacamos con las variantes de la tiroglobulina para estas otras variantes, o sea, que no tienen un tratamiento todavía eficiente y preestablecido, ¿viste? Entonces, acá tenemos, o sea, la estructura de la tiroglobulina. Como ustedes pueden ver, les puse dos. Tenemos el nuevo modelo que está abajo y tenemos el modelo clásico que está arriba. Este modelo nuevo, les digo que les cuento la historia de que ellos lograron resolver la estructura de la tiroglobulina que no estaba resuelta antes. O sea, obtener un PDB, o sea, un cristal de cómo sería la tiroglobulina. Eso lo hicieron por criomicroscopía y bueno, resolvieron la estructura, o sea, biológica de la tiroglobulina, pero, o sea, en el esquema que hicieron, que como ustedes ven acá abajo, o sea, tuvieron algunas divergencias en algunos dominios, algunas estructuras que ellos, o sea, plantearon unas homologías que yo no estoy de acuerdo. Entonces yo decidí trabajar sobre el modelo clásico que nosotros ya bien conocemos y que que cumple con todos, o sea, las investigaciones anteriores que hicieron con la tiroglobulina, que da más seguridad, y al costado les muestro también un trabajo que estamos haciendo, que es acercar este modelo nuevo al modelo clásico. Bueno, este modelo clásico está dividido en 4 regiones, que es la región 1, que está en amarillo, la región 2, que esta región acá, que está en violeta, la región 3, que está en verde, y la región 4, que está en rojo. La región 4 es una región muy importante, que es esta región que yo había mencionado antes, que es la región de homología a la acetilcolinesterasa. Y esta región tiene una importancia muy grande en proteínas que contiene esta región en el C-terminal, porque funciona como una chaperona intramolecular. O sea, una chaperona intramolecular lo que hace es ayudar o optimizar la secreción de estas proteínas. Entonces, si tenemos una variante en estos dominios, en este dominio de la acetilcolinesterasa, o sea, es una potencial variante para tener una proteína truncada y que se acumule sea dentro del retículo endoplásmico. Y, por ejemplo, las neuroliginas, que son las proteínas que están asociadas al autismo, tienen ese dominio en la región C-terminal, y podríamos también extrapolar, o sea, estos mismos conocimientos que estamos viendo acá para estas proteínas que están asociadas a enfermedades que no tienen como un tratamiento preestablecido o eficiente. Bueno, acá está todo pintadito en colores, porque lo que quería hacer, o sea, era sacar un poco de lo esquemático, ¿viste? Que a veces es un poco aburrido, e ir a lo que sería, perdón, ir a lo que sería más lo que se acerca en vivo. Tenemos acá este modelado que yo hice en el programa Quimera, que está bastante interesante ahora, y tenemos la región que ustedes ven en amarillo acá en el esquema, pintado acá en la proteína. Tenemos la región 2 acá del esquema, también pintada en la proteína, la región 3, y acá en rojo el dominio de la acetilcolinesterasa. Esto acá es un monómero, ¿no?, de la TG. Ahora les quería mostrar que, o sea, bueno, una cosa bastante superficial sobre la síntesis de hormonas tiroideas, es que cuando la proteína de la tiroglobulina, o sea, llega al coloide, o sea, que es, o sea, donde está ubicada y tocada adentro del folículo tiroideo, o sea, está en forma de dímero. Y este dímero implica en síntesis de las hormonas tiroideas, o sea, principalmente de la hormona T3. Ustedes ven acá este dibujito en negro,
que une esas dos regiones del dominio Shell, que o sea, de homología a la acetilcolinesterasa, o sea, y la unión de estos dominios, o sea, que para formar el dímero, es lo que es responsable por la organificación de la hormona T3. Y por otro lado, tenemos acá una tirosina acá en el extremo N terminal de la proteína, que es, o sea, organificador de la hormona T4 y no depende de este dímero. Así que, bueno, esta hormona, la T4, si puede organificar sola, sin la presencia del dímero, y la hormona T3 necesita del dímero para organificarse. Y acá, bueno, como les muestro el esquema, les voy a mostrar también lo que, bueno, vengo trabajando ahora, que es con modelado del quimera, de cómo sería esta estructura, o sea, pasando del esquema a una cosa que sería más en vivo. La proteína acá, ustedes pueden ver las regiones en amarillo, que están, o sea, que tiene alguna interacción también a la hora de formar el dímero, pero el dímero, o sea, que la interacción más importante entre esos dominios acá que están en rojo, que son de la acetilcolinesterasa, y a los costados tenemos, o sea, la región 2 y la región 3 formando este brazo que promueve, o sea, esa estabilidad de este dímero y la unión de esos dos extremos de la región Shell, que sería el dominio de la acetilcolinesterasa, y la formación de las hormonas T3, que sería el principal sitio. Obvio que hay otros sitios de producción de hormonas a lo largo de la ATG, pero les presento los dos más, los principales, digamos. Bueno, voy a pasar al siguiente. Bueno, ahora empezamos con lo que sería la parte bioinformática que hemos trabajado en este trabajo, que es sobre la plataforma Genomad, que es una plataforma que tiene, o sea, genomas y exomas, o sea, distribuidos en distintas poblaciones, y así lo que podemos hacer, o sea, un análisis, lo que nos genera, o sea, la posibilidad de hacer análisis poblacionales de estas variantes y por otro lado análisis predictivos que como hicimos en este trabajo. Y acá les muestro que son 15.708 genomas, el total, o sea, 125.748 exomas y un total de, o sea, 141.456, o sea, exomas y genomas, que es un N bastante grande y bastante significativo para trabajar con poblaciones y variantes. Así que vamos a mostrar unas tablas a seguir y ustedes van a ver cómo se hicieron esta curación, o sea, este curation de esta base de datos. Bueno, te marean los números, o sea, a mí también me marean, así que bueno, no se preocupen, no vamos, o sea, a estar ahí mostrando tablas y más tablas y más tablas, un montón de números, y para que ustedes vean números, o sea, vamos a amigarnos con los números, o sea, sería lo más interesante, la propuesta del seminario, ¿no? Porque en las bases de datos y en la bioinformática tenemos estas muestras o toda esta cuestión biológica codificada en números. Y a veces cuando vemos estos números tenemos un cierto rechazo. O sea, a mí también me pasó al inicio, antes de empezar a entender y empezar a entrar adentro de este universo. Entonces les quería, o sea, hacer una propuesta de amigarnos con los números y ver que los números, o sea, son representativos de muestras que ingresan a los sistemas de salud, o sea, y que son después codificadas a estos números, y que esas muestras también provienen de pacientes, o sea, que entran en los sistemas de salud y que también son representativas de estos números, y el trabajo en sí que vamos a presentar, o sea, que una porción de esta población es representativo de un, o sea, que lo que vamos a mostrar es representativo de un muestreo de esta población. O sea, entonces vamos a ver los números como si fueran como muestras, así, o sea, vamos a entender un poco mejor cómo se trabaja con bioinformática. Bueno,
pasamos todo eso, o sea, vamos a hacer un breve esquema de lo que ustedes van a ver en el trabajo. O sea, que agarramos, o sea, variantes de la tiroglobulina y lo, o sea, dividimos en distintas tablas, que serían missense, variantes envolviendo cisteínas. Las missense, o sea, son cambios de un aminoácido por otro. Missense en la región de la acetilcolinesterasa, que es el shell. Tenemos las no-sense variants, que son las variantes que generan un codón de stop, y tenemos una proteína que no es completa, porque, o sea, de alguna manera se interrumpe su traducción en algún momento y genera una proteína truncada. Lo mismo pasa con frameshift, que apenas, o sea, es una mutación que altera el marco de lectura, que también genera stop en la proteína. Y tenemos los sitios consensos de splicing. O sea, los sitios clásicos de splicing sería el AG, que es el aceptor que está antes del exón, y el AG y GT, que sería que está después del exón, que sería el sitio dador. Bueno, dentro de estas 4 tablas que les mostré, hicimos un análisis poblacional, que les voy a mostrar ahora adelante. Y para las missense, que serían las variantes missense envolviendo el acetilcolinesterasa y las white-type cisteínas, hicimos análisis predictivos y usamos algunos programas que después les voy a mostrar. No pasa nada, no les voy a explicar ahora. Y para, o sea, las no-sense variants, frameshift y splicing, hicimos predicciones también bioinformáticas y también apuntamos en estas regiones de splicing a sitios no clásicos. O sea, porque lo que suele pasar es que cuando entra un paciente en un sistema de salud y encuentran, o sea, variantes, si no encuentran variantes en los sitios, o sea, más críticos de splicing, que sería sitios +1, +2, que están cerquita del exón, o -1, -2, que también están cerquita del exón, lo que hace no dar mucha importancia para los sitios que están en las regiones sintrónicas más profundas. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos esas regiones sintrónicas más profundas y sometimos esas regiones a análisis también, y que les voy a mostrar ahora adelante cómo resultó este análisis. Bueno, acá tenemos un análisis poblacional. Acá ya es más como lindito, tiene como colores y todo más. Me gusta hacer como algo más lúdico, y que serían, o sea, las missense cisteínas, no-sense, frameshift y splicing, que serían clases de variantes distribuidas en las distintas etnias, o sea, en European no Finnish, Ashkenazi Jewish, East Asians, o sea, como ustedes pueden mirar acá. Y como ustedes pueden ver, que, o sea, las no-sense que están en rojo, o sea, predominan en European no Finnish, o sea, y European Finnish también, o sea, European finlandeses, European no finlandeses, los judíos y otras etnias. O sea, es una variante que tiene bastante predominancia. Y, o sea, por otro lado, tenemos una predominancia de splicing, variantes, que acá ustedes pueden ver en verde clarito, en surasiáticos y African o African Americans. Eso de African Americans que le puse acá porque, o sea, Genomad fue hecho en Estados Unidos. La mayoría de la población los agarró de allá, o sea, de Estados Unidos. Entonces no podemos hablar africanos para que ustedes piensen que fueron allá en África, en la población autóctona de África, hicieron o sea, este muestreo, ¿no? Y sí, el muestreo es correspondiente a los nativos African Americans, que ustedes, o sea, sepan eso. Pero acá tenemos una distribución bastante interesante de las variantes en el gen de la tiroglobulina en la población. Y acá, por ejemplo, East Asian y Latinoamerican ya tenemos un padrón más homogéneo de las variantes.
debido, o sea, por ejemplo, al punto que esas dos etnias, o sea, se mezclan y producen este, este cuadro más homogéneo. Bueno, nosotros validamos, o sea, nuestras hallazgos, resultados, o sea, por un test que se llama chi cuadrado, porque, o sea, los análisis cualitativos, digamos que eso que nos estamos haciendo, o sea, validar, o sea, mirar, o sea, un gráfico y compararlos para que tenga más valor, o sea, lo sometimos a un test que se llama chi cuadrado, que lo que hace es esto, o sea, agregar un valor estadístico a eh, a un análisis cualitativo, ¿me entendés? Y esos análisis mayores que uno, que como les muestro acá, que son significativos, no los, que significa que son significativos los análisis que hicimos nosotros. Nada más que eso. Bueno, acá ya tenemos otro aporte o una otra mirada a estas variantes. Lo que hice fue separar, como ustedes están viendo acá, el monómero de la tiroglobulina en 4 partes, o sea que son las 4 regiones de la tiroglobulina, y quería demostrar entre missense, frameshift y no-sense variantes cuáles variantes predominaban más en cada región. Entonces, acá como tienen un asterisco, ustedes pueden ver que las variantes que son más frecuentes, son más frecuentes en la región 1, que es la región amarilla, tanto missense como frameshift y cuanto no sense, pero tenemos algunas excepciones, por ejemplo, East Asians. Tenemos 84% de las variantes ubicadas en esta región 2 y las otras variantes están desplazadas sobre las otras regiones. ¿Entendés? Pero mira aquí, en una población, 80% de las variantes estén concentradas acá, es un dato bastante interesante. Lo mismo pasa con las no-sense variantes en Ashkenazi Jewish, que serían los judíos, que están concentradas en la región TG3, en la región 3, que en comparación, o sea, las otras variantes están dispersas en las otras regiones, y acá también tenemos, o sea, los Africans o American Africans, que, bueno, 56% de las variantes están en el dominio de la cesticolinesterasa. Eso es interesante también, o sea, ver la dispersión de estas variantes y dónde acumulan-se cada variante en distintas etnias. A mí me parece bastante interesante este análisis poblacional. Lo puse acá de manera esquemática para que ustedes puedan ver, pero igual después ustedes van a poder consultar en otro lado también. Bueno, ahora pasamos de lo que estábamos hablando de poblacional, de análisis poblacional, para un análisis predictivo. Nosotros, o sea, construimos un sistema de predicción que separa las variantes en 3 grupos. O sea, una variante que es del grupo 3 sería probablemente patogénica. La variante del grupo 2, que está acá en gris, sería la región que sería una variante de significado incerto. Y la región del grupo 1 sería, o sea, probablemente benigna. Obviamente, o sea, hicimos todo este trabajo, o sea, esta clasificación nuestra, de acuerdo con American College of Genetic and Genomic, o sea, que da todo un background para que podamos hacer esto. Y usamos estos programas de patogenicidad, que es el Polyfen, Provean, Panther y Shift. El Panther, o sea, no voy a entrar en detalle, pero ellos tienen, o sea, distintas formas de mostrar estas variantes. Unos, o sea, están más, o sea, ligados a conservación, como el Panther, o sea, agarra todas las especies y de acuerdo con el cambio de aminoácidos,
el aminoácido más conservado, o sea, de acuerdo con la conservación de los aminoácidos, se predice lo cuán patogénico es la proteína. Por ejemplo, si está muy conservado este aminoácido, Panther nos dice que un cambio en este aminoácido sería más patogénico, y el proveán y polifén están más relacionados con la estructura, el polifén principalmente están relacionados más con estructuras y análisis estructurales, el proveán está más con algoritmos, juntamente con el Shift. Y hicimos una mezcla de estos 4 programas, y acá estas crucitas que ustedes pueden ver en los grupos 1, por ejemplo, o sea, si tenemos 3 positivos para patogenicidad y 1 benigno, o están clasificadas dentro del grupo 3. Y si tenemos las 4 patogénicas, tenemos, o sea, también clasificados en el grupo 3, que sería potencialmente patogénica. Las de significado incerto es que si tenemos 2 de esos programas positivos para patogenicidad y 2 de esos programas que dan, o sea, negativos para patogenicidad. Y el grupo 1, si tenemos todos negativos para patogenicidad, o si tenemos uno negativo o si tenemos uno positivo para patogenicidad y los otros, o sea, negativos para patogenicidad, decimos que es benigno. Y acá, finalmente, las tablas, no se mareen con los números, no hace falta que vean los números. Bueno, lo más interesante acá es mostrar que acá es un compilado de las 356 mutaciones de la región miscense de la acetilcolina esterasa, y está acá nuestras clasificaciones, ¿no? O sea, la clasificación blanco están son benignas, las que están en gris son, o sea, de significado incerto, que había que probar si son patogénicas o no, y las que son probablemente patogénicas, que están en negro, que serían estas acá. O sea, ustedes pueden ver que hay regiones, esto es todo como un dominio. Ustedes tienen que pensar que este dominio en rojo que teníamos allá arriba, que era el dominio de la acetilcolina esterasa, es esto acá, pero en números, ¿viste? Por eso que les decía, pero pensamos en eso como variantes, como muestras, como una estructura. Y acá tenemos No sé un cómo hacer para perfil. poner el audio de cosas. Y bueno, ¿Cómo? no, algo. Y bueno, yo lo estoy escuchando acá, ¿viste? ¿Sigo? Sí, Mauricio. Sí, bueno. Acá, bueno, vemos el perfil de patogenicidad que tenemos, o sea, entre los distintos 3 grupos. No voy a entrar más en detalle porque, o sea, eso es lo mismo para poder identificar cada variante y sus distintos grados de patogenicidad adentro del dominio de la acetilcolina esterasa. Tenemos acá una otra tabla que sería de las variantes asociadas a los sitios de splice. Y acá sí quería le llamar la atención para los sitios que no son clásicos de patogenicidad, que serían el sitio 3, el sitio, o sea, -3, el sitio en -5, que ustedes pueden observar que están asociados a patogenicidad. Ay, perdón, con mi mouse se fue ahí. Ahora les muestro. Acá es un sitio -5 que está, o sea, clasificado como patogénico. Acá está un sitio -3 también clasificado como patogénico, según sea nuestro sistema de predicción. Acá también un sitio -3, o sea, regiones más profundas en el gen que están, o sea, demostrando ser potencialmente patogénicas por el análisis. Y esto acá, o sea, lo que les muestro es un ejemplo de lo que encontramos, o sea, en un paciente en nuestro laboratorio, en el exón 11, una mutación en el sitio +5, que es una región intrónica más profunda, y que también era patogénico, y la verdad que era de una patogenicidad bastante interesante y rara.
Ustedes van a ver acá a la derecha, esto acá significa una construcción de un mini-gene, que nosotros lo que avaliamos en el splicing sería la maduración del ARN mensajero, ¿no? Y si acordamos de esta maduración, sería que durante la maduración las proteínas del spliceosoma sacan los intrones y agrupan los exones. Entonces lo que hicimos fue agarrar nuestra variante, el exón 11 y sus intrones flanqueantes, y poner adentro de este mini-gen y ver la expresión de cómo sería la expresión de este transcripto. En general, o sea, si tenemos, o sea, una mutación patogénica en estas regiones intrónicas, lo que tenemos, o sea, es la pérdida o el salteo o el skipping de un exón o parte de un exón. Y la verdad, lo que tuvimos acá, si ustedes miran en estas dos calles acá que estoy señalando con el mouse, serían las patogénicas. Acá sería el white type. Acá sería un mutante revertido, que revertimos, o sea, estas mutaciones, entonces se ve igual que el white type, y teníamos el vector vacío. Acá deberíamos ver unas banditas acá abajo que significarían que, o sea, el skipping de los exones, pero nos resultó que no tuvimos transcripto, que en la verdad esta mutación en la región más 5 lo que hizo fue generar, o sea, un problema en la maduración del ARN mensajero, que es algo muy raro, que no sé si ustedes ya escucharon, pero puede ser un mecanismo que se llama nonsense mediated decay, o sea, que sin presencia de un codón de stop en este transcripto, o en presencia también de un transcripto que sea inestable, lo que hace el núcleo, la célula, es degradar ese transcripto y no tenemos proteína alguna, o sea, no hay proteína en este individuo. Así que es un fenotipo bastante raro, bastante patogénico y muy interesante a nivel molecular en el sentido de estudio. Y, o sea, como estábamos viendo en los programas de predicciones, está en una región intrónica más profunda, en el sitio más 5, o sea, más adentro del exón que los sitios clásicos, que serían los que están más cerquitas. Bueno, esta es la última tabla que les muestro, o sea, no se preocupen. 47 missense en white type cisteínas, acá tenemos. Lo interesante de esta tabla es que todas dan patogénicas, con excepción de una. Y las cisteínas están involucradas en el plegamiento de las proteínas, o sea, forman puentes de sulfuro que estabilizan las proteínas, o sea, para que la proteína sea estable en su plegamiento. Y la única variante que dio, o sea, benigna para nuestro programa de patogenicidad estaba en el péptido señal. Así que, bueno, el péptido señal se cliva cuando la proteína es traducida. Así que, o sea, podemos decir que todas las cisteínas, por lo menos involucradas en este estudio de las variantes de la tiroglobulina, todos los cambios involucrados en cisteínas son patogénicos, con excepción de uno, pero como les había aclarado, está en el péptido señal. Bueno, highlight correlation results, o sea, son los resultados que son más, o sea, podemos sacar un montón de resultados de estas tablas, también que es un montón de cosas y no hay que marear con todo, así que marqué los más importantes, que serían que les comenté de las cisteínas, que son todas patogénicas con excepción de una. Los sitios, o sea, más intrónicos, que serían más 3, y no clásicos, no patogénicos no clásicos, serían menos 4, más 5, que dieron como scores bastante subjetivos de patogenicidad en nuestros trabajos de evaluación. Y tenemos también 47 missense cisteínas envolvidas en white type cisteínas. Tenemos 144 missense localizadas en el dominio del Shell. Y tenemos 48
48 envolvidas en los sitios consensos de splicing que tienen efectos deleterios y que son nuevas variantes. Así que encontramos nuevas variantes de tiroglobulina que no estaban descritas anteriormente y con un potencial patogénico. Eso es bastante interesante también, de bastante relevancia clínica, ya que, bueno, si alguien encuentra esta variante en un paciente, puede consultar la tabla y, o sea, tener una idea de la patogenicidad, del grado de patogenicidad que puede tener esta variante. Y tenemos también un otro dato interesante que es la predominancia de variantes patogénicas en la región de la acetilcolinesterasa. Es igual, es bastante aceptable y ya esperado porque como sabemos que esta región funciona, tiene un rol en la secreción de la tiroglobulina, entonces, o sea, no es muy tolerable a tener variantes que no sean patogénicas. Entonces tenemos una predominancia de variantes patogénicas en este dominio. Y otra cosa también que podemos sacar, bueno, yo de este estudio, es que en las nonsense variantes, o sea, las nonsense serían estas variantes que están involucradas, que tienen, o sea, un codón de stop, o sea, que tienen un codón de stop en su estructura y que generan proteínas chicas o cortas, truncadas, que son resultantes de cambios C por T. Hay muchos cambios C por T. Y esos cambios C por T serían posibles deaminaciones. Podemos decir así. Las deaminaciones, o sea, es una fuerte maquinaria, un fuerte motor de producción de mutaciones espontáneas en los seres vivos, que se basea, o sea, en sacar un grupo amina de la citosina y transformarlo en una timina. Y eso puede generar un codón de stop, ya que la T es una de las, ya que estos cambios pueden generar los codones de stop. Y acá tenemos como resultado, o sea, de una proteína que es el cambio C por T, que es la proteína PR296X, que es una de las variantes más frecuentes de la tiroglobulina y que esta aquí es una proteína que está asociada por cambio C por T. Entonces sería una posible deaminación también. O sea, tenemos que considerar las deaminaciones también como un motor para producir enfermedades a nivel genético. Y tenemos un ejemplo acá que sería esta variante que es la más, o sea, predominante en el gen de la TG. Acá volvemos al Shell, al dominio Shell, que es un análisis, o sea, sería que más genómico, vamos a poner así, porque lo que quería resaltar acá es ver dentro de los exones cuáles son los exones que acumulan más variantes. Y tenemos el exón que, o sea, 44, 43, 42, 41 y 47, que ustedes pueden ver que, o sea, están presentes más variantes en estos exones. Y otra cosa que podemos hacer también es analizar las tablas y ver cuáles de estos exones toleran más variabilidad génica, por ejemplo, mutaciones benignas que no causan nada a este dominio, y las que son muy patogénicas, por ejemplo, en el exón 38, que debería estar por acá en rojo, el exón 38, que sí, o sea, tiene variantes, o sea, la mayoría de las variantes son patogénicas en este exón. Entonces sería como una observación más genómica y correlacionada a patogenicidad que podemos sacar con este análisis en el dominio de la acetilcolinesterasa. Bueno, acá es algo más copado que sería, o sea, agarrar una mutación del dominio que sería del grupo 1, que sería la like pathogenic, sería la like benign, perdón. Y teníamos también las mutaciones del grupo 2, que sería la BUS, que sería las mutaciones del significado incerto,
y agarrar una mutación que sería del grupo 3, que sería la probablemente patogénica, y someterlas a un análisis de modelado 3G, o sea, hacemos el cambio de la mutación acá, o sea, acá es la wild type, acá es la mutante, y vemos qué produce una proteína estos cambios. Y acá podemos ver, o sea, que el cambio de la alanina por asparagina en el grupo 1, en la mutación del grupo 1, o sea, no tiene muchas significancias, no observamos, o sea, muchas rupturas de puentes de hidrogenio, pero, o sea, tenemos algunos cambios en relación al superficie de accesibilidad al solvente. Acá, o sea, la superficie de accesibilidad al solvente sería, o sea, la interacción de esta proteína, cómo cambia la alteración de esta proteína en relación a su medio, o sea, que podría estar interfiriendo con sus ligandos, ¿no? Acá tenemos la mutación, la variante del grupo 2, que sería de significado inserto, que es un cambio de glutamina por lisina, y ahí sí tenemos, viste, acá tenemos rupturas de puentes de hidrógeno, y tenemos una gran clara demostración de alteraciones en la superficie del solvente, que, bueno, podemos decir que podría ser patogénica, y, o sea, la del grupo 3, que también es un cambio de prolina por, ahí acá no estoy viendo, pero hay un cambio de prolina por alanina, que, o sea, no promueve estas rupturas de puentes de hidrógeno, así que por ahí no cambia una estructura de la proteína, no altera la proteína a nivel de puentes de hidrógeno, pero, o sea, si miramos acá en la región de la accesibilidad del solvente, vemos también una marcada cambio de estructura a nivel del solvente. Les voy a explicar más acá. Acá está un poco más ilustrado este tema de la prolina, porque ustedes pueden decirme, pero bueno, la mutación en él del grupo 2, que sería de significado incierto, tiene más alteraciones de que la mutación del grupo 3, que ustedes dicen que es la probable patogénica, ¿no? Pero el tema es que la prolina, las mutaciones que envuelven la prolina, como del tipo 3, o sea, están involucradas y la prolina es un aminoácido muy peculiar y es muy rígido, y promueve alteraciones superficiales bastante, o sea, mostrables y bastante, o sea, visibles. Acá les muestro una prolina que estaría acá, esto acá, o sea, la superficie de la prolina, de la proteína, y acá tenemos una prolina. Y cuando cambiamos una prolina por un otro aminoácido, por ejemplo, por la leucina, ustedes pueden mirar cómo cambia la superficie, ¿no? Acá cambia la superficie de la proteína, porque la prolina, como es un aminoácido muy rígido, cuando es cambiado por otro, genera como que la proteína, aunque no se rompan puentes de hidrógeno, genera una superposición de otros elementos de ligaciones entre moléculas que hacen con que la proteína tenga que reacomodarse. Y por ejemplo, si esta proteína tiene que acomodarse y tiene, por ejemplo, un sitio de glicosilación acá cerca, puede afectar, o sea, la glicosilación de una proteína y puede hacer con que sea muy patogénico este cambio, aunque sea a nivel local. ¿Se entiende? O sea, sí que tenemos como protagonista de de la patogenicidad la prolina, que sería un aminoácido bastante distinto de los demás y que pueden provocar cambios bastante visibles como los que estoy mostrando acá. Y para finalizar, o sea, sacamos, o sea,
lo que me pareció bastante interesante, que no se había hecho antes, sí, que, o sea, sacamos la prevalencia de heterocigosidad de las variantes. O sea, tenemos 429 variantes que eran probablemente patogénicas en la tiroglobulina, y de ahí estimamos la prevalencia de heterocigotos, que sería un heterocigoto para 326 a 320 que no son portadores. Así que tenemos como frecuencia un portador heterocigoto para una mutación patogénica de la tiroglobulina para 320 que son sanos, que no son portadores. Ese es un número bastante importante, 1 a cada 320. Les quiero aclarar también, o sea, que este es un muestreo de la población, ¿no? O sea, que podemos decir o sea, como nosotros agarramos células y tejidos y lo que sea, y ponemos como que este estudio o estas células o estos tejidos son representativos de algo mayor. También lo hicimos lo mismo acá con el programa Genomad, que agarramos un muestreo, un número de estas variantes, y hicimos lo mismo. O sea, estimamos números, estimamos distribuciones que serían como un muestreo de lo que pasaría a nivel poblacional, pero también son muestras, si ustedes, o sea, no entienden lo que quiero decir. Este es 499, o sea, y esta frecuencia de heterocigosidad también es un muestreo. Y también por la primera vez hicimos esa distribución de los genes de las variantes de la tiroglobulina en distintas etnias, lo que, o sea, a mí me parece bastante interesante, que nunca había sido hecho antes. O sea, validamos la patogenicidad de 282 nuevas variantes en la tiroglobulina. Predicimos el impacto de esas nuevas variantes, y como principal, o sea, este trabajo es como una base para el desenvolvimiento de otras estrategias de estudio y caracterización de variantes, que pueden ser no solo las variantes de la tiroglobulina, pero también podemos hacer con otros genes, como está haciendo Maricela ahora, con el gen de la TPO, y también ser base para nuevos trabajos, ¿no? Este trabajo fue publicado en Molecular Cellular Endocrinology, para nuestra alegría y felicidad este año, y bueno, fue el resultado de algunos años de estudio y trabajo sobre esta base de datos. Aquí tenemos todos los que contribuyeron para este trabajo, y les quiero agradecer también a todos los que contribuyeron. Al final, o sea, ponemos que nuestros números, tanto nosotros tenemos rechazo, porque nosotros somos de la biología, de la medicina, y a veces los números nos causan un cierto rechazo, un cierto distanciamiento, pero estos números, o sea, si nosotros nos simpatizamos con ellos, los incorporamos, podemos sacar bastante resultado biológico de estos números, y que pueden servir de base para o sea, mantener largos estudios, por ejemplo, como lo que hicimos acá, que a partir de este estudio lo que vamos a hacer es mutagénesis dirigida para, o sea, para validar estas mutaciones grupo 1, 2 y 3. Esta es nuestra clasificación de patogenicidad. Yo quiero expresar, o sea, estas proteínas y validarlas. Quiero crear nuevas líneas celulares del grupo 1, 2 y 3, caracterizar su perfil de patogenicidad de la tiroglobulina en estos enterocitos, obviamente, usando CRISPR. Después quiero revertir estas mutaciones usando terapia génica
y también usando gene addiction para probar que aparte, o sea, de producir estas mutaciones, la podemos revertir para que después podamos, o sea, probar esta terapia génica de addiction de adicción en organoides y biopsias, porque, por ejemplo, si logramos hacer alteraciones en organoides, o sea, es, por ejemplo, un mini órgano que creamos en laboratorio, que podemos sacar de las células del propio paciente y crear este organoide, que va a ser enfermo en este caso, lo sometimos a la terapia con gene addiction, lo sanamos, después lo podríamos reimplantar, que eso sería algo que yo quisiera hacer para más adelante. Podemos hacer lo mismo con biopsias también, y sanar esta biopsia y después reimplantarla y hacer con que colonice el órgano enfermo. Y bueno, y por ahí otras nuevas ideas que van a llegar. Así que todas partidas de un trabajo bioinformático. Así que les quiero decir que es de bastante importancia y encima más en estas épocas que nosotros no sabemos cuándo y cuándo, cómo y cuándo vamos a poder estar en la mesada, de hecho, sin interrupciones, como lo que está pasando con la mayoría del mundo. Entonces, les dejo ahí el seminario. Muchas gracias y por el símbolo de la bioinformática como el futuro de la medicina y de las ciencias médicas y otras ciencias también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por este seminario tan interesante. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de preguntas. Si alguien tiene preguntas, puede escribir pregunta en el chat y vamos a ir cediéndoles la palabra en orden. La doctora Liliana Bianciotti tiene la primera pregunta. Adelante. Bueno. Hola Mauricio, bueno, te felicito por el trabajo, mucho trabajo, y además, sí, por lo que terminaste diciendo, vas a tener mucho más trabajo por delante, ¿no? Claro, siempre. Sí, la verdad que bastante ambicioso lo tuyo, pero bueno, muy válido, por cierto. Yo tengo una pregunta más que nada más hacia otro campo, en el sentido de Sí, que las variantes que provocan enfermedad, sí. provocan, digamos, el cuadro clínico bioquímico de esos pacientes, ¿es igual en las distintas variantes o hay algunas diferencias clínicas, bioquímicas? No lo sé. Sí, el cuadro clínico principal sería el bocio, ¿no? En este caso, en el gen de la tiroglobulina, porque todo el cuadro clínico va a tener que ver con la fisiología de esta enfermedad, o sea, y de cómo se porta ese gen fisiológicamente, de cómo se porta la proteína fisiológicamente, y después cómo se portaría la fisiopatología de esta enfermedad. O sea, entonces, si nosotros tenemos una variante que es patogénica y que esta variante patogénica, o sea, genera una proteína truncada y esta proteína no consigue salir del retículo endoplásmico, vamos a tener, como les dijo la Viapo acá, el estrés del retículo endoplásmico y bocio. ¿Se entiende? O sea, entonces la mayoría de estos pacientes tienen un cuadro similar. Okay. Porque, o sea, la mayoría de esas proteínas causan, que son patogénicas, generan proteínas truncadas, estas proteínas se acumulan en el retículo endoplásmico y el paciente, o sea, tiene problemas, o sea, con bajo cero de tiroglobulina en sangre, de hormonas tiroideas en sangre. O sea, el cuadro bioquímico sería básicamente lo mismo o parecido. Okay. No podemos decir lo mismo porque lo mismo en la biología no No, existe. por supuesto, pero digo, digamos, no existe ninguna característica diferencial que te permita
orientar a una u otra variante, porque en definitiva todas llevan a que no pueda, digamos, a que generan una proteína que es anormal. Claro, clínicamente no, tenemos, o sea, casos más severos y menos severos, pero de acuerdo con el nivel de comprometimiento proteico que tenemos. Si vos querés, o sea, un ejemplo de algunas de estas divergencias, hay un paper que demostró, por ejemplo, un otro mecanismo fisiológico, que el paciente, por ejemplo, tenía una proteína que nosotros diríamos que sería truncada, pero por un otro mecanismo fisiológico que causó la degradación de estas células por apoptosis, liberó esta proteína y esta proteína se organificó y el paciente tenía una cantidad razonable de T3 y T4 en sangre, ¿me entendés? Sí, Pero sí, eso fue algo bastante raro. claro, no es algo frecuente. Exacto. Ok, gracias Mauricio, y No, suerte de con nada. todo lo que tenés por delante. Gracias a vos, Lili. Bueno, la siguiente pregunta, el doctor Ariel Villordo. Bueno, Hola, ¿qué haces, Mauricio? ¿Cómo andás? hola Te Ariel. felicito por la charla y te voy a hacer una pregunta que está relacionada con la que hizo Liliana, porque Sí, no me termina de quedar claro, quizás por sí, una cuestión de nomenclatura. sí, Ustedes en esta clasificación de predicción entre grupo 1, 2 y 3 que hacen, sí, a la 3, por ejemplo, le llaman probablemente patogénica y a la sí, 1 probablemente benigna. Y por lo que sí. recién terminaste de explicar, esa clasificación no hace tanto referencia entonces a un pronóstico clínico. Es decir, necesariamente un individuo que cae en el grupo 3 necesariamente no va a tener peor pronóstico que No. un grupo 1. ¿Eso está bien entendido? Depende, por eso les decía, depende de cuán esa variante va a ser, o sea, cuán severo va a ser este cuadro, ¿me entendés? Porque como les decía, en el gen de la tiroglobulina, como este es un trabajo, o sea, de investigación básica, lo que hacemos acá es hacer, o sea, construir, o sea, criterios de predicción para ser extrapolados a otras enfermedades, como les había dicho, que no tienen un tratamiento todavía eficiente o todavía desarrollado, ¿no? Sabemos que el gen de o sea, los problemas tiroideos son fáciles de resolver, que hay las medicaciones, pero lo que apuntamos a eso, a estas variantes, sí, o sea, sería en este caso, por ejemplo, la mayoría de los pacientes tendrían un criterio clínico similar, vamos a decir así. En el caso del grupo 3, por ejemplo, patogénico. Si entra una variante patogénica, un paciente que tiene, o sea, un problema patogénico en la tiroides ligado a tiroglobulina, va a tener, o sea, un cuadro clínico parecido con la mayoría de los pacientes que también tienen otras variantes, ¿entendés? Claro. Pero la importancia de este trabajo, por lo menos a mí, a nivel personal mío y a nivel, o sea, para futuro, es que construir un background de, de patogenicidad y poder aplicarlo a otras genes, o sea, otras patologías y otras variantes de enfermedades que no están bien todavía establecidas, el tratamiento sería de grande valía, ¿no? Pero a nivel clínico, como les dice, la clínica sería similar, salvo algunas rarezas, algunas, o sea, algunos cuadros raros que ahí tenemos que investigar un poco más a fondo, como que pasó lo que expliqué a Liliana. Está bien. Y ¿Sí? otra pregunta, sí, ¿me ibas a decir algo más? No, 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 y otra te escucho. preguntita es que vos al principio del seminario nombraste dos modelos estructurales, el modelo clásico y el modelo Sí, nuevo, y sí, dijiste, me pareció haberte escuchado, que
estás más de acuerdo con el modelo clásico que el Sí. nuevo, y de hecho, no sé si cabe la pregunta, pero todos estos trabajos de el uso de herramientas bioinformáticas para predecir estructuras, lo hacen, o sea, ¿hay alguna relación entre este trabajo y la elección entre el modelo clásico versus el modelo nuevo? ¿Es indistinto elegir un modelo versus el otro? ¿O qué implicancias tiene? ¿Y por qué? Porque vos dijiste como que no estabas muy de acuerdo con el modelo nuevo. Puede ser, ¿te Sí, entendés? sí, la verdad es eso, yo no estoy muy de acuerdo con el modelo nuevo, les explico un poco más a fondo por qué. Este modelo nuevo, o sea, obviamente que merece todos los méritos posibles porque logró cristalizar una proteína enorme, que es la tiroglobulina, la cristalizaron por criomicroscopía y resolvieron, o sea, la estructura biológica. O sea, resolver la estructura biológica es una cosa y ahora ubicarla en el sentido de homología es otra. No sé si me explico. Por ejemplo, acá ellos no tienen la región 2 porque no encontraron en homología la región 2, ¿se entiende? O sea, cuando yo hago un análisis de un determinado fragmento de una proteína y quiero determinar de dónde viene, yo le pongo en el BLAST y el BLAST me dice, que es una herramienta de posibles homólogos, y me dice qué porcentaje de homología tengo de esta estructura con las otras demás que están en los seres vivos. ¿Se entiende? Y ellos en el modelo nuevo, por ejemplo, en la región 2, ese es un ejemplo, ¿no? Ponen que tiene homología a 3 cosas distintas, súper dispersas, y cuando yo hago el análisis, tanto en el BLAST y hago en distintas, o sea, formas, en distintos programas, yo no encuentro homología. Entonces, yo voy a la coherencia, prefiero, o sea, ir con la coherencia de lo que yo veo, ¿me entendés? Eso es lo que vengo, que el modelo clásico está más apuntado, o sea, fue desarrollado antes del modelo nuevo, que sería después de resolver esta cuestión estructural. Entonces, habría que haber una fusión de estos dos modelos para que llegue lo más cercano posible de que sería resolver esta proteína a nivel estructural y a nivel de homología y explicarla de manera más integrada. Por eso lo que estoy haciendo ahora, perdón, ya me sale el portugués, pero sí, si yo agarro el modelo nuevo, que tiene esas divergencias que a mí no me convencen, y voy al modelo antiguo y uso este modelo antiguo como referencia para, o sea, integrarlo en el modelo nuevo. Eso a nivel de las variantes, sí podría tener alguna significancia porque el modelo nuevo tiene algunas estructuras que no son, que no están presentes en el modelo clásico. Entonces, y que nosotros en el modelo clásico asignamos algunas funciones o posibles funciones o hipotéticas funciones o sea, el análisis de esas variantes patogénicas, las corroboramos o no. ¿Se entiende? Entonces, por eso, o sea, como te dice, yo no rechazo el modelo nuevo, yo no pongo como estrella el modelo clásico, pero quiero una integración entre los dos. ¿Se entiende? Para tener una mejor explicación resolutiva de lo que es la proteína. Y eso implicaría, obviamente, la clínica, o sea, y la predicción y todo el trabajo implicaría un montón. O sea, y obviamente, si quiero hacer lo mismo, o si ustedes quieren hacer lo mismo con una otra,
algún gen, alguna otra proteína, alguna otra variante, o sea, hay que tener esto en cuenta, ¿viste? Porque a veces, o sea, sale un montón de papers, la información hoy es como un paper atrás de paper, información atrás de información, pero la ciencia, además de ser eficiente, tiene que ser coherente, de mi punto de vista. Por eso, o sea, yo me di el trabajo de hacer esta diapo y de explicarles que quiero hacer esa integración, porque quiero sacar estas incoherencias tanto del modelo del modelo clásico, tanto del modelo nuevo, y crear, o sea, el modelo que más se acerque a la proteína in vivo. Perfecto, muchas ¿Me gracias. explico? Sí, muchas gracias. No, de nada. Bueno, y la siguiente pregunta, el doctor Marcelo Bata. Bueno. Hola Mauricio, muy lindo el trabajo, muy interesante. Estas distintas mutaciones de la tiroglobulina, ¿se sabe cómo afectan el sitio en donde las enzimas, la lisosima puede, por ejemplo, producir las hormonas tiroides o eso? ¿Se tiene una idea? Sí, o sea, hay trabajos relacionados a esto, pero todo tiene que ver con la señalización y cómo va a ser, cómo se va a aportar la fisiopatología de cada variante. Yo, o sea, como les voy a explicar más, o sea, para finalizar mi doctorado, yo voy a hacer el transporte intracelular y caracterizar el transporte intracelular de estas proteínas, y ahí sí voy a llegar en este tema, ¿me entendés? O sea, de cómo la proteína se secretó o no se secretó, y, y cómo es el tráfico de esta proteína dentro de la célula, con qué interactúa. Pero le voy a decir, si una proteína está mutada y es una proteína truncada y no logra salir del retículo endoplásmico, no va a llegar al coloide para formar el dímero, y tampoco va a llegar a salir del coloide y ser degradada para formar las hormonas T3, T4. ¿Se entiende? Salvo algunas, bueno, rarezas, como había explicado a Lili. ¿Se entiende? O sea, lo que sí, esas variantes pueden traer perfiles bioquímicos diferentes de interacciones a ligandos, es dependiendo de dónde se ubica esta mutación. Por ejemplo, si una mutación, voy a agarrar acá, a ver, el monómero. Bueno, ahí tenemos el monómero. Si una mutación está muy cerca de un sitio de glicosilación, por ejemplo, acá, que hay un sitio de glicosilación muy acá cerca, bien cerquita. Si la mutación está cerca de ese sitio de glicosilación, vamos a poder caracterizar que esta mutación, que esta proteína puede haber truncado-se porque alteró la ligación de las glicosilasas para glicosilar esta proteína. ¿Se entiende? Y por eso un déficit de glicosilación hubo por la variante, y por eso la proteína no se secretó. O podemos decir que si la variante está en la región más interna, por ejemplo, rompió algunas puentes de hidrógeno, hizo una cascata de rupturas de puentes de hidrógeno y un rearranjo, no sé cómo decir, pero un remodelamiento de esta proteína, y que asumió una otra conformación, que es una conformación truncada y que no exhibe los sitios de glicosilación, de manera que los ligandos no puedan interactuar. ¿Se entiende? Todo a nivel molecular, diría. Las características, o sea, diferentes de cada mutación, de cada variante, con su distinta interacción a ligandos o otras proteínas o sistemas de transporte intercelular. Eso dependería de cada variante. Sí. Por eso, o sea, la realidad es que no todas las mutaciones producen una alteración funcional de
la tiroglobulina. Claro, o sea, las variantes patogénicas sí generan, Sí, o en este sea, caso sí, que son las que te pero pueden afectar de alguna manera todo el transporte, todo el tráfico, hasta producir la tiroglobulina madura, que bueno, que es la que sirve. claro, pero Pero hay algunas mutaciones que son benignas, o sea, que, como les decía antes, que estaba en las tablas, que no producen una proteína truncada y esta proteína puede llegar a su sitio de organificación de las hormonas tiroideas, cumplir su papel, su rol de sintetizar las hormonas y listo. Sí, podemos por ahí llegar en un caso de una proteína que sea benigna a nivel predictivo, pero si el paciente tiene, por ejemplo, el cuadro clínico clásico, podemos saber que durante el trayecto de vuelta, o sea, para liberar esas hormonas a sangre, se encuentre con otro sistema que se ve interrumpido por esta mutación y ahí podemos caracterizar también como patogénica, pero eso tendríamos que hacer ensayos funcionales para estar más ciertos, pero sí, podría, no te voy a decir que no, la verdad que todo sería posible. bueno, bueno, muchas gracias, Mauricio. ¿Te contesté la pregunta, Marcelo? Sí, no, perfecto, perfecto. Bueno, Gracias. no, de nada. Bueno, no veo más preguntas en el chat, Yo le así quiero que hacer una preguntita, perdón. Sí, Lili. Decime, Mauricio, ¿se sabe acá en la Argentina cuáles son las variantes más frecuentes? En Argentina, te digo exclusivamente. Porque En vos la ahí tenés Argentina. agrupado por, digamos, Sí, por sí, áreas. sí, o sea, la variante más frecuente, o sea, sería la PER267X. En todo, si agarramos de todos las etnias, esta es la variante más frecuente. Pero acá en la Depende, o sea, Argentina, ¿se hizo algún estudio para ver cuál es la variante más frecuente? y creo que no, porque no hay un estudio de poblaciones con un número grande de pacientes con genes de la tiroglobulina. Por ahí yo desconozco, ¿no? Puede ser que haya, por ahí les traigo para la próxima, pero no creo. Lo que tenemos, o sea, son las variantes que entran, que ingresan en los laboratorios, y este laboratorio caracterizan esas variantes, y las variantes más frecuentes sería esta, la PR267X. El tema es que como este número que ingresa de mutaciones, o sea, en gen de tiroglobulina, es pequeño en los hospitales, o sea, para agruparlos y hacer un análisis para decir que esta es la mutación más frecuente, no sé si sí podría ser, pero lo que yo tengo marcado, que sería la más frecuente, sería esta. Ok, gracias, Mauricio. Gracias Que por es el seminario. Bueno, que es una mutación no sense y podría ser una posible diaminación. Bueno, Lili, gracias a vos. bueno, No, por favor. si no hay más preguntas, damos por finalizado el seminario. Muchísimas gracias, Mauricio, y gracias a quienes participaron de este seminario, y nos vemos la semana que viene. Bueno, gracias Maricel, Adiós a todos. gracias a todos. Chao a todos. Saludos. Chao. Saludos, hasta la próxima. Chao.